¿Alguna vez te has puesto a pensar quién está realmente al mando de tu vida? Suena raro, ¿no? Pero es una pregunta súper poderosa. Imagina esto. Estás viviendo tu rutina, enfrentando desafíos, luchando por tus sueños, y todo parece ser una batalla constante. Pero, ¿y si te dijera que la verdad sobre quién controla todo esto es muy distinta de lo que crees? Y lo peor, si no lo descubres ahora, puede que sea demasiado tarde. Piénsalo bien. ¿Y si estuvieras siendo manipulado por algo o alguien sin siquiera darte cuenta? Como si estuvieras atrapado en un juego sin conocer las reglas. Y lo más inquietante, nunca te has dado cuenta. Exacto, esta podría ser la realidad de muchas personas, sin que lo sepan. Es como una película de misterio donde la verdad se revela al final. Pero no querrás esperar hasta el final, ¿verdad? Por eso te invito a reflexionar. ¿Realmente estás en control de tu propia vida? ¿O hay fuerzas invisibles que están moldeando tu destino? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo. Y, lo más importante, podría ser la clave para transformar tu realidad antes de que sea demasiado tarde. Comprueba ahora si ya estás suscrito para no perderte estas increíbles revelaciones. Realidad y percepción. Comprendiendo el control, la realidad es una construcción compleja, moldeada constantemente por lo que decidimos enfocar y por la energía que dirigimos a ciertas áreas de nuestra vida. Muchas personas creen que la realidad es algo fijo, inmutable, determinado por factores externos que están fuera de nuestro control. Sin embargo, la verdad es que, en gran medida, nuestra realidad es un reflejo de lo que elegimos ver, percibir y, sobre todo, en lo que decidimos invertir nuestra energía mental y emocional. El poder para controlar nuestra experiencia de vida no está en los eventos externos, sino en cómo reaccionamos a ellos, y más importante aún, en dónde ponemos nuestra atención. Hagamos un ejercicio sencillo. Imagina una situación cotidiana que te frustra. Tal vez un problema en el trabajo, un conflicto en tu vida personal o incluso una dificultad financiera. Normalmente, al enfrentarnos a desafíos como estos, nuestra mente tiende a centrarse únicamente en el problema, en los obstáculos. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de eso, dirigieras tu atención hacia las soluciones? O mejor aún, si cambiaras el enfoque hacia lo que puedes aprender de ese problema. La verdad es que el desafío en sí no es el problema. El problema está en cómo elegimos verlo y en cuánto dejamos que dominen nuestros pensamientos y emociones. Este patrón de enfoque actúa como un filtro invisible que nosotros mismos creamos, muchas veces sin darnos cuenta, y que distorsiona nuestra percepción de la realidad. Si te enfocas en las dificultades, el mundo parecerá un lugar lleno de problemas. Si por el contrario, comienzas a enfocarte en las oportunidades y soluciones, el mundo se abrirá ante ti, lleno de posibilidades. Esto no es un concepto abstracto, sino algo que se refleja en nuestro día a día de manera muy práctica. Un ejemplo claro se ve en cómo las personas manejan la presión en el trabajo. Imagina a dos personas enfrentando el mismo reto. Un proyecto importante con un plazo ajustado. La primera persona, al enfocarse en las dificultades, ve el proyecto como una carga, un obstáculo insuperable. Se preocupa por las horas extras, los posibles errores y las consecuencias de fallar. Su estrés aumenta y al dirigir su energía hacia el miedo y la ansiedad, se encuentra atrapada en un ciclo de tensión e insatisfacción. Por otro lado, la segunda persona decide cambiar su enfoque. En lugar de pensar en lo que podría salir mal, elige ver el proyecto como una oportunidad para demostrar su potencial, adquirir nuevas habilidades o fortalecer las relaciones con su equipo. Su energía fluye hacia el proceso creativo, buscando soluciones y organizando su tiempo de manera más eficiente. Este cambio de enfoque transforma su experiencia laboral, haciéndola más llevadera e incluso gratificante a pesar de la presión. Este sencillo ejemplo demuestra que lo que realmente controla nuestra realidad no son los hechos en sí, sino nuestra reacción a ellos. La manera en que decidimos percibir una situación es lo que determina el impacto que tendrá en nosotros.
La clave está en darnos cuenta de que tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa. Esto no significa ignorar los problemas o vivir en un estado de negación constante. Al contrario, implica reconocer la situación tal como es y luego decidir conscientemente dónde invertir nuestra energía y atención para transformarla. Aquí llega una gran revelación. Muchos de los desafíos que enfrentamos en la vida no son meras coincidencias externas, sino reflejos de cómo estamos orientando nuestra atención y energía. Cuando nuestra mente está enfocada solo en los obstáculos, nuestra realidad parece una crisis constante. Sin embargo, al cambiar nuestra perspectiva y redirigir nuestro enfoque hacia las soluciones, o, al menos, hacia lo que podemos aprender de la experiencia, comenzamos a notar que la vida se vuelve más fluida, manejable y llena de nuevas posibilidades. La física cuántica nos ofrece un concepto similar. Al observar un fenómeno, este parece materializarse en una forma específica, como si nuestra atención tuviera el poder de colapsar las posibilidades en un solo estado. Este fenómeno, conocido como el efecto observador, sugiere que la realidad se moldea en parte por nuestra percepción. Esto nos lleva a un entendimiento profundo. El poder de cambiar nuestra realidad está en nuestras manos, en nuestra capacidad de observar y dirigir nuestra atención hacia los aspectos que queremos ver crecer. Si la realidad se moldea según nuestro enfoque, la pregunta crucial es: ¿dónde estoy poniendo mi atención ahora? Cuando nuestra atención está atrapada en el miedo, el estrés o la escasez, esas son las experiencias que atraemos. Pero si dirigimos nuestra atención al crecimiento, la gratitud y la búsqueda de soluciones, esas son las experiencias que comenzarán a manifestarse naturalmente. Desarrollar esta habilidad de enfoque requiere práctica y disciplina. Necesitamos elegir conscientemente no dejarnos dominar por pensamientos negativos, presiones externas o la negatividad que nos rodea. Al observar lo que pensamos y sentimos, podemos redirigir nuestra energía hacia lo que realmente queremos manifestar en nuestra vida. La transformación empieza ahora. En lugar de esperar que la realidad cambie sola, ¿qué tal si empiezas a moldearla desde este momento? Al tomar el control de tu atención, estás creando una nueva realidad para ti. No es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, pero al entender que somos los creadores de nuestra percepción, damos los primeros pasos hacia una realidad más alineada con nuestros deseos y potenciales. Y lo más fascinante es que, al avanzar en este camino, no solo cambiará tu percepción del mundo, sino también la forma en que el mundo responde a ti. Esto lo exploraremos más a fondo en las próximas partes, pero ten en cuenta que al transformar tu atención y percepción, comenzarás a experimentar cambios profundos y reales en todos los aspectos de tu vida. Si esto te ayuda, comparte tu opinión en los comentarios. Podrías inspirar a alguien. Física, cuántica y conciencia, el impacto de la observación. La física cuántica, una de las áreas más fascinantes de la ciencia moderna, nos revela algo sorprendente sobre la naturaleza de la realidad. Esta puede ser influida por el simple acto de observarla. Este concepto, que puede parecer abstracto, tiene implicaciones profundas en cómo entendemos nuestra relación con el mundo. La idea de que la observación puede modificar la realidad está en el corazón de lo que los científicos llaman el efecto observador. Este fenómeno sugiere que las posibilidades a nivel cuántico no están definidas hasta que alguien o algo las observa. En el famoso experimento de la doble rendija, los investigadores demostraron que las partículas subatómicas, como los electrones, pueden comportarse de maneras completamente distintas dependiendo de si están siendo observadas o no. Cuando no eran observadas, estas partículas parecían pasar por ambas rendijas al mismo tiempo, creando un patrón de interferencia. Sin embargo, al ajustar el experimento para observarlas, las partículas elegían pasar por una sola rendija, como si la realidad se colapsara por la mera observación. Esto sugiere que la simple presencia de un observador puede influir en el comportamiento de las partículas y, por extensión, en la realidad que conocemos. Este principio de la física cuántica
no se limita al mundo subatómico. Nos invita a reflexionar sobre la realidad cotidiana y sobre cómo nuestra conciencia puede influir en el mundo que nos rodea. Si las partículas pueden cambiar su comportamiento dependiendo de cómo se las observa, ¿podría nuestra percepción de la realidad también moldear nuestra experiencia de vida? Si el simple acto de observar puede alterar el resultado de un experimento científico, ¿qué implica esto sobre el poder de nuestra mente en el mundo en que vivimos? Aquí entra una de las teorías más intrigantes y misteriosas de la física cuántica, la interpretación de Copenhague. Esta sugiere que, a nivel cuántico, la realidad está compuesta por infinitas posibilidades hasta que la observación de una de ellas hace que se materialice de manera concreta. En otras palabras, hasta que decidamos enfocar nuestra atención en una posibilidad específica, todo permanece en un estado de incertidumbre, esperando a nuestra elección para volverse tangible. Esto nos lleva a una reflexión crucial. ¿Tiene nuestra conciencia el poder de moldear la realidad? Estamos, en cierto sentido, creando nuestra experiencia de vida al dirigir nuestro enfoque hacia ciertas posibilidades mientras dejamos de lado otras. Para ilustrarlo de manera práctica, pensemos en una situación cotidiana. Supongamos que estás atravesando un momento difícil en tu vida, un problema financiero, una dificultad en una relación o una crisis de identidad. Si observas esta situación desde una mentalidad de estancamiento, creyendo que no hay salida y que las posibilidades son limitadas, estarás creando una realidad donde esas limitaciones se vuelven más evidentes. Tu percepción de escasez y falta de capacidad se hace tan fuerte que, efectivamente, empieza a moldear tu experiencia de vida de manera correspondiente. Tu atención está atrapada en lo que no puede cambiar y, como resultado, te ves inmerso en un ciclo de frustración y desesperación. Ahora, imagina que, en lugar de enfocarte en las limitaciones, empiezas a ver el desafío como una oportunidad. Puede que necesites reinventarte, aprender nuevas habilidades o incluso cambiar tu perspectiva sobre lo que significa el éxito. En ese momento, tu atención comienza a moverse hacia las soluciones y con ello, empiezas a notar oportunidades que antes parecían invisibles. Tu realidad empieza a cambiar, no porque las circunstancias externas hayan cambiado, sino porque tu percepción de ellas lo ha hecho. Este es el poder de la observación. El acto de percibir, de elegir en qué enfocarte, no es solo un proceso mental, influye en la realidad que nos rodea. Esto se conecta con la idea de que el universo, o la vida, es como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los colores de nuestras elecciones y atención. La clave para controlar nuestra realidad está, por lo tanto, en cómo decidimos observarla. La teoría de los muchos mundos, otra idea fundamental dentro de la física cuántica, también ofrece una visión fascinante sobre cómo la conciencia puede moldear la realidad. Según esta teoría, por cada decisión que tomamos, se crea una nueva realidad, una versión alternativa de nuestra vida en la que elegimos un camino diferente. Imagina esto. En cada momento de tu vida, cuando tomas una decisión, se genera una ramificación que da lugar a una nueva realidad, una nueva línea temporal. Esto significa que, en cierto sentido, existen infinitas versiones de ti mismo, viviendo diferentes experiencias dependiendo de las decisiones que hayas tomado. Esto nos invita a reflexionar sobre el impacto de las pequeñas elecciones que hacemos cada día. Incluso las decisiones que parecen triviales pueden tener ramificaciones significativas. Si decides observar un problema desde una nueva perspectiva, por ejemplo, o eliges enfocarte en una solución en lugar de desesperarte, podrías estar, en realidad, creando una nueva línea temporal para tu vida. Tu percepción y atención son las claves para abrir diferentes puertas en el campo infinito de posibilidades que ofrece el universo. En este contexto, la pregunta ¿quién está controlando tu realidad?, cobra aún más fuerza. ¿Estás tú en control de tus elecciones y de tu percepción, o hay fuerzas invisibles que te guían sin que te des cuenta? A medida que profundizas en la comprensión de cómo la observación y la percepción moldean la realidad, comienzas a darte cuenta de que la vida no es algo que simplemente te sucede. En cambio, eres un co-creador de esta experiencia.
y al tomar conciencia de este poder, empiezas a tener una comprensión más clara de cómo tus elecciones y tu enfoque moldean la vida que estás viviendo. La física cuántica no es solo una rama científica lejana y compleja, sino una clave práctica para entender cómo el control de nuestra realidad está, de hecho, al alcance de todos. Ahora, si comienzas a considerar estas ideas, puedes preguntarte, ¿cómo puedo usar este conocimiento para transformar mi vida ahora mismo? Esa será la pregunta que nos llevará a la próxima parte, donde discutiremos cómo el enfoque y la atención pueden ser utilizados para dirigir nuestras experiencias de manera más efectiva. La respuesta está más cerca de lo que imaginas, y al adoptar una nueva forma de ver la vida, notarás cambios significativos en tu camino. ¿Te ha parecido interesante hasta ahora? Deja un me gusta para saber que te gusta este tipo de contenido. El poder de la atención y el enfoque, creando la realidad a tu alrededor. Ahora que entendemos cómo la observación puede moldear la realidad, enfoquémonos en otro aspecto clave para crear nuestra experiencia, el poder de la atención y el enfoque. Lo que eliges observar y hacia dónde diriges tu energía determina, en gran medida, el tipo de realidad que experimentas. La atención no es solo una función mental o cognitiva, es una fuerza creativa con un impacto directo en el mundo físico y emocional. A donde va tu atención, fluye tu energía. Esto significa que la forma en que diriges tu mente y tus pensamientos define en gran parte tu experiencia de vida. Si constantemente piensas en problemas y dificultades, tu realidad será un reflejo de esas preocupaciones, creando un círculo vicioso de frustración. Por el contrario, si decides enfocarte en soluciones, posibilidades y oportunidades, tu experiencia cambia de forma profunda y positiva. Imagina que estás enfrentando un gran desafío, como una crisis laboral o un problema personal. La reacción más común es centrarse en las dificultades, en lo que no está funcionando o en lo que parece imposible cambiar. Este enfoque crea una realidad limitada, donde las opciones parecen escasas y las soluciones lejanas. Sin embargo, si decides cambiar el enfoque y mirar hacia las posibilidades, hacia lo que sí puedes controlar o mejorar, comienzas a descubrir oportunidades que antes estaban ocultas. Tu mente empieza a buscar soluciones y tu realidad se expande, trayendo nuevas opciones y perspectivas. Este fenómeno es visible en todos los aspectos de la vida. Si te concentras en la escasez, el miedo o la falta, tu realidad estará dominada por esas emociones. Pero, cuando diriges tu atención a la gratitud, a las pequeñas victorias del día a día y a lo positivo a tu alrededor, creas una realidad donde hay más motivos para agradecer, más razones para celebrar. El enfoque, por tanto, es como un lente que ajusta la manera en que ves el mundo, y cuando ese lente se dirige a las posibilidades, el mundo se abre de una manera sorprendente. Un ejemplo práctico de esta dinámica puede observarse en cómo las personas manejan el dinero. Aquellos que constantemente se preocupan por la falta de dinero o piensan que nunca tendrán lo suficiente, suelen crear una realidad de escasez. Sus decisiones y acciones están influenciadas por el miedo, lo que perpetúa ese ciclo. En cambio, quienes adoptan una mentalidad de abundancia, creyendo en las posibilidades y oportunidades de crecimiento, suelen romper ese ciclo y atraer más prosperidad. Este enfoque en las oportunidades en lugar de la carencia transforma su relación con el dinero, creando una realidad distinta. El mismo principio aplica en todas las áreas de la vida: relaciones, salud, carrera y felicidad personal. Enfocarte en las oportunidades te permite abrirte a soluciones creativas y a un estado de paz interior. Pero, ¿cómo cultivar ese enfoque? Una práctica efectiva para controlar la atención y, en consecuencia, la realidad que creas, es cambiar conscientemente el punto de enfoque. Esto se puede lograr mediante técnicas como la meditación y la visualización. La meditación, por ejemplo, te permite crear un espacio de silencio y claridad mental, donde puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Este espacio te da la capacidad de elegir conscientemente dónde enfocar tu atención, evitando que ésta sea arrastrada por impulsos automáticos o reacciones impulsivas. Por otro lado,
La visualización es una herramienta poderosa para dirigir tu atención hacia las posibilidades que deseas manifestar en tu vida. Al visualizar tus objetivos de manera vívida y detallada, creas una imagen mental de la realidad que quieres experimentar. Esta visualización no es solo un sueño despierto, sino una forma de programar tu mente para buscar soluciones, alternativas y oportunidades relacionadas con tus metas. Cuanto más practicas la visualización, más se ajusta tu enfoque hacia lo que deseas, alejándose de los obstáculos o limitaciones. Un claro ejemplo de esto se ve en el deporte. Atletas de alto rendimiento, antes de competencias importantes, suelen practicar la visualización, imaginándose alcanzando sus objetivos, cruzando la meta o logrando la victoria. Esta práctica no solo fortalece su confianza, sino que también dirige toda su atención al resultado deseado. En esencia, están creando la realidad que quieren vivir, moldeando su percepción del futuro para alinearse con lo que desean lograr. Otro aspecto crucial del enfoque es cómo percibes las emociones. Si permites que emociones negativas como el enojo, la frustración o el miedo guíen tu atención, tu realidad se verá dominada por esas emociones. En cambio, al adoptar una postura de neutralidad y aceptación, permitiéndote sentir las emociones sin ser consumido por ellas, puedes redirigir tu atención hacia lo que está funcionando y hacia soluciones posibles. Esto crea un espacio mental y emocional más equilibrado, donde la realidad que creas es más armoniosa y alineada con tus deseos. Además, la práctica de la aceptación, inspirada en el taoísmo, puede ser una poderosa aliada para enfrentar desafíos y redirigir el enfoque. El taoísmo enseña la importancia de fluir con la vida, en lugar de resistirla. Aceptar las circunstancias sin resistencia te permite encontrar un nuevo equilibrio, y desde ese estado surge un nuevo enfoque que a menudo trae consigo soluciones y formas diferentes de percibir la realidad. Este proceso abre un camino hacia una transformación más fluida y natural. Al tomar el control de tu atención y dirigir tu enfoque hacia las posibilidades en lugar de los problemas, notarás un cambio sutil pero poderoso en tu realidad. Las oportunidades parecerán surgir con mayor frecuencia, las soluciones se verán más claras y te sentirás más capaz de enfrentar los desafíos. Esto no es magia, es la manifestación práctica del poder de la mente y la atención. Cómo decides mirar al mundo y hacia dónde diriges tu energía define la realidad que estás creando. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuál es el siguiente paso después de tomar el control de la atención y el enfoque? La respuesta radica en cómo cultivar una atención neutral, sin juicios ni resistencia, para observar las situaciones con claridad y actuar de manera más efectiva. Hablaremos de esto en la próxima parte, donde descubriremos cómo la neutralidad y la aceptación pueden abrir puertas a una transformación aún mayor. ¿Hay algo que te haya llamado la atención hasta ahora? Comparte en los comentarios, tu visión es importante. Atención neutral y aceptación, el camino hacia una transformación profunda. Ahora que entendemos el impacto de la atención y el enfoque en la creación de nuestra realidad, es momento de dar un paso más allá. La verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a cultivar una atención neutral y practicamos la aceptación. Pero, ¿qué significa exactamente esto y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? La atención neutral, a diferencia de lo que muchos podrían pensar, no es un estado de indiferencia o apatía. Al contrario, es la habilidad de observar la realidad sin juicios, sin las distorsiones de nuestras emociones o prejuicios. Esto es esencial porque nuestras reacciones emocionales automáticas a menudo alteran nuestra percepción del mundo. La ira, el miedo, la frustración, todas estas emociones pueden, de alguna manera, limitar o negativizar nuestra interpretación de la realidad. Al cultivar la atención neutral, somos capaces de ver las cosas con mayor claridad, sin el peso de reacciones emocionales que nos llevan a actuar de manera impulsiva. Pensemos en una situación cotidiana. Tal vez recibiste una crítica en el trabajo o algo inesperado ocurrió en tu vida personal. La reacción inmediata podría ser frustración, enojo o tristeza. Estos sentimientos son naturales, pero si permitimos que guíen nuestra percepción,
podemos quedar atrapados en un ciclo de pensamientos negativos. Ahora imagina que, en lugar de reaccionar de inmediato, haces una pausa, respiras profundamente y observas la situación sin identificarte con las emociones que surgen. Solo observas. La situación sigue ahí, pero tu reacción ya no es automática. En lugar de dejarte llevar por las emociones, tomas una postura de observador, percibiendo los hechos sin la carga emocional. Ese es el poder de la atención neutral. Al practicar esta atención imparcial, comienzas a ver las situaciones de forma más equilibrada y objetiva. Descubres que los retos no son obstáculos insuperables, sino oportunidades de crecimiento. Las dificultades, en lugar de generar resistencia, se convierten en parte del flujo natural de la vida. Así, la resistencia desaparece y se crea un nuevo espacio mental donde las soluciones pueden surgir naturalmente. Este proceso de atención neutral se complementa directamente con la práctica de la aceptación. La aceptación no significa resignación. No se trata de conformarse con situaciones negativas o injustas. En realidad, aceptar significa reconocer la realidad tal como es, sin luchar contra ella, sin forzar que las cosas sean distintas. Esto genera un espacio de paz interior desde donde podemos actuar de manera más consciente, sin la presión emocional que a menudo nos lleva a tomar decisiones precipitadas. En la práctica, la aceptación nos permite vivir en el momento presente. Al aceptar una situación tal y como es, sin resistencia, la mente se tranquiliza. Esto no implica renunciar a mejorar las circunstancias, sino que, mientras trabajamos para cambiar lo que podemos, aprendemos a aceptar lo que no está en nuestras manos en ese momento. Ese es el secreto para vivir con más serenidad, sin las constantes montañas rusas emocionales que nos alejan de la claridad y la paz interior. Un ejemplo claro de la importancia de la aceptación es cómo manejamos los imprevistos. Imagina que tenías un plan para el día, pero algo inesperado ocurre y lo arruina. La reacción común es frustrarse, enojarse o incluso desesperarse. Sin embargo, al aceptar que la situación es lo que es en ese momento, sin luchar contra ella, puedes actuar con más calma. En lugar de gastar energía en un conflicto mental sobre lo que debería haber pasado, te abres a nuevas posibilidades. El enfoque se traslada a lo que puedes hacer desde ese punto en adelante, en lugar de quedarte atrapado en lo que no puedes cambiar. La aceptación genera un espacio mental donde puedes actuar de manera más asertiva. Al reconocer que la realidad es como es, sin resistencia emocional, ganas claridad sobre lo que realmente necesitas hacer. El taoísmo, una filosofía milenaria, destaca este punto. Al aprender a fluir con la vida, en lugar de forzar las cosas a ser como queremos, encontramos armonía y equilibrio. Enseña que la verdadera sabiduría está en reconocer lo que está fuera de nuestro control y actuar con serenidad y conciencia sobre lo que sí podemos cambiar. Con la práctica de la atención neutral y la aceptación, sentirás un gran alivio. La vida deja de ser una lucha constante contra las circunstancias externas y se convierte en un flujo continuo de aprendizaje y adaptación. No importa lo que suceda a tu alrededor, tienes control sobre tu respuesta. Y este cambio de percepción permite que la realidad se alinee con tus intenciones y valores, sin las limitaciones que impone la resistencia. Es importante entender que, al cultivar estos estados de atención y aceptación, no estás reaccionando de manera pasiva al mundo. Todo lo contrario, te estás preparando para crear una realidad más alineada con lo que realmente deseas, de manera equilibrada y con menos estrés. La clave es recordar que tu reacción al mundo es lo único que puedes controlar. Todo lo demás, las circunstancias externas, las acciones de otras personas, lo que está más allá de tu alcance, forma parte del gran flujo de la vida. Tienes el poder de dirigir tu energía hacia lo que realmente importa, con serenidad y claridad, para crear la realidad que deseas vivir. A medida que adoptas estos principios de atención neutral y aceptación, empiezas a notar que la vida, en lugar de ser una serie de eventos aleatorios o caóticos, se convierte en un conjunto de oportunidades para crecer, aprender y transformarte.
Lo que antes parecía un desafío insuperable se convierte en una parte más del viaje, una experiencia que puedes integrar positivamente. Y al aceptar las situaciones tal y como son, generas espacio para nuevas soluciones, nuevas formas de pensar y nuevas posibilidades. Ahora que comprendes el poder de la atención neutral y la aceptación, puedes comenzar a aplicar estos conceptos de manera práctica en tu día a día. El siguiente paso será aprender a integrar estas prácticas con una acción consciente para moldear activamente la realidad que deseas. Profundizaremos en ello en otra ocasión, pero por ahora, reflexiona sobre cómo la aceptación y el enfoque pueden ser herramientas poderosas para transformar tu realidad de forma profunda y significativa. Esta conversación es solo el comienzo. Suscríbete para no perderte los próximos temas que te sorprenderán. Entonces, ahora que ya entendiste todo sobre el control de tu realidad, es importante estar pilas, porque lo que sucede a tu alrededor no es lo que realmente importa, sino la forma en que decides ver las cosas. ¿Te acuerdas de la atención y la aceptación de las que hablamos? Son como un superpoder que puedes usar para transformar tu vida. Si empiezas a mirar los problemas de otra manera, sin dejarte llevar por el miedo o la frustración, vas a ver cómo todo a tu alrededor comienza a cambiar. Pero lo más importante es que, mientras haces esto, tienes que tener claro que la realidad no va a cambiar de la noche a la mañana. Como dijimos, todo empieza de adentro hacia afuera. Tú tienes el control de cómo reaccionas a todo lo que pasa, y cuando entiendas eso, te darás cuenta de que puedes moldear tu vida de una manera mucho más positiva y con mucha más tranquilidad. Así que ahora dime, ¿qué vas a hacer con todo lo que aprendiste hoy? Recuerda, el control está en tus manos. Todo depende de ti. Mantente alerta, porque las oportunidades de cambiar comienzan ya mismo. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuáles son sus opiniones sobre lo que hablamos hoy? Me encantaría saber cómo ves todo esto y cómo puedes aplicarlo a tu propia vida. Deje su comentario a continuación y comparta sus puntos de vista. No olvides compartir este vídeo con cualquier persona que creas que también podría beneficiarse de este mensaje. Creemos juntos una realidad más consciente.